tardes. Ya veo que son ustedes sumamente puntuales, es un encanto, porque a veces se retrasa uno al comenzar la conferencia y no debe ser, por respeto a todo lo que son puntuales. Así que quiero con mucho gusto presentarle a nuestro padre Guillermo Rodríguez Izquierdo. Es un jesuita, fue el provincial que me destinó aquí a Córdoba, la primera vez antes de ir yo para Málaga. Él estudió los estudios primarios y secundarios y todo en el colegio de la Compañía de Jesús en Portaceres. Luego, más adelante, el noviciado lo hizo en la Compañía de Jesús y cursó estudios de Humanidades y Filosofía. A continuación, cursó la licenciatura en Física en la Universidad de Sevilla y seguidamente los estudios de Teología con la ordenación sacerdotal y el doctorado en Física. Fue profesor de Electricidad y Electrónica en la Universidad de Sevilla, en la Universidad de Santiago y en la Universidad de Extremadura, desempeñando varios cargos académicos, como secretario general, decano, vicerrector y rector. Rector de la Universidad de Extremadura fue. Y en el año 1984 dejó la Universidad Estatal y durante 10 años estuvo de rector en la Universidad de Comilla, Pontificia de Comilla, en Madrid. Sucesivamente fue nombrado provincial de la Compañía de Jesús en Andalucía y Canarias, delegado del Padre General en Roma para las casas romanas interprovinciales y superior de una comunidad en Sevilla y de nuevo provincial para Andalucía y Canarias. En el último año ha colaborado en la preparación del proyecto de la Universidad Loyola, Andalucía, y en el área de identidad y misión de esta universidad. Actualmente ayuda en la pastoral de la Iglesia y en el Centro Cultural de San Hipólito. Así que tenemos el gusto y la alegría de oírle. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias. Sí, sí. Yo le he dado, sí. ¿Se oye? Muy bien, esto va mejor. Buenas tardes. He puesto ahí en el título de la conferencia Ignacio de Loyola, estudiante en París, y un pequeño subtítulo así con letras chicas. Si no se ve no importa, porque es pequeño, pero lo que dice es Ignacio de Loyola y sus amigos en el Señor. Esa es una frase que el mismo San Ignacio decía en una carta. Han venido 9 amigos míos en el Señor. Bueno, y esos amigos en el Señor, como Ignacio, son los que fundaron la Compañía de Jesús. Es decir, siempre se dice que San Ignacio de Loyola fundó la Compañía de Jesús. Bueno, eso es verdad y no es del todo verdad. Entonces, yo quería en esta conferencia, en este rato, comentar un poco cómo un grupo de universitarios que no eran sacerdotes, uno de ellos se ordenó pronto de sacerdote, pusieron en marcha un movimiento que culminó en el origen de la Compañía de Jesús. Y como esa etapa de estudiantes universitarios me resultaba especialmente interesante, pues he querido fijarme un poco en ella. Quienes conozcan bastante de la vida de San Ignacio no van a aprender nada nuevo, porque no es más que la historia, algunos datos o circunstancias de la historia de ese periodo. Lo primero que hay que preguntarse es, cuando Ignacio llega a París para estudiar, ¿qué lleva en el cuerpo? ¿Qué lleva en la maleta? Decía, hombre, mi maleta llevaría poca porque iban a pie y llevaría el equipaje indefinible. Y para eso hay que ver un poco algunas de las experiencias previas. No me voy a detener mucho porque
Entonces nos quedaríamos en la primera etapa, en la conversión de San Ignacio. Pero bueno, experiencias previas, Ignacio es un hombre que se ha criado en la corte como paje y ayudante del contador mayor del reino en tiempos del rey católico. Por tanto, ha conocido cómo funciona la corte, cómo funciona una oficina de dineros y de gestiones, cómo funciona el gobierno. Y eso es muy importante porque después, cuando él esté al frente del gobierno de la Compañía de Jesús, esa experiencia de haber visto cómo se gobierna y cómo a veces el que manda una cosa y no se hace, y cómo hacer muchas cosas que pueden pasar en un gobierno, pues todo eso le va a servir mucho. Ignacio no es un militar, nunca lo fue. Pero los caballeros de la corte, cuando había que luchar, luchaban. Ignacio tuvo que luchar una vez antes de esto que conocemos más, que es cuando fue herido en Pamplona, y después en la defensa de Pamplona, y ahí resulta herido en una pierna, y en las dos piernas, en realidad, y lo llevan para curar a su residencia de Loyola. Cuando Ignacio queda herido, la fortaleza se rinde, porque ya él había insistido mucho en que había que resistir. Bueno, y entonces Ignacio va convaleciente, va a Loyola, en Loyola le tienen que hacer unas operaciones en las piernas, unas cosas terribles, ¿no? Y llega un momento en que él ya está más restablecido. Cuando está más restablecido, pide libros de caballerías. Lo que sabemos de la época anterior de Ignacio, él dice que tuvo pues travesuras de mancebo, y en otro sitio, otro testimonio dice como que no se preocupaba mucho de pecados y de cosas de mujeres y de, en fin, lo de todo el mundo, digamos, ¿no? Pero ahora, en Loyola, cuando ya está curándose, él pide que le traigan libros de caballería, si hay algo, que le traigan novelas para leer algo. Y su cuñada le trae lo que dice que tiene en la casa, que es una vida de Jesucristo y una vida de santos. Ignacio empieza a leer aquello y empieza a cambiar. De pronto, es decir, todo su ideal en ese momento estaba en la corte, en llegar a ser alguien en la corte, en casarse con una dama rica de la corte. Es lo que querían casi todos los caballeros, porque no tenían dinero. Y los caballeros lo que iban es buscando si encontraban un buen matrimonio en el que todo eso, su condición mejorase. Bueno, Ignacio empieza a ver aquello y dice que se pregunta, ¿qué pasaría si yo hiciera aquello que hacía San Francisco o que hacía Santo Domingo? Si yo me fuera por ahí como un pobre pidiendo limosna. Y dice, y por otra parte le venían otros pensamientos de una dama de la corte que debía ser muy importante, pues dicen, más que marquesa, más que duquesa, tenía que ser alguien de la familia real o algo así. Y cómo él conquistaría a aquella dama, y no sé qué, y dice que pensaba en unas cosas, pensaba en las otras. Y cuando pensaba en lo de la corte y en lo de todo eso, después se quedaba como muy seco, muy triste. En cambio, cuando pensaba en ir como San Francisco y como Santo Domingo, viviendo pobremente como Jesús y pidiendo limosna, que eso le daba como una alegría interior muy grande. Y fijándose en eso, por eso me he detenido en esto, porque después va a tener repercusión, dice él que de ahí aprendió a distinguir que hay pensamientos que nos vienen de Dios y pensamientos que nos apartan de Dios. Y el pensamiento que le venía de Dios era ese de vivir pobremente y de hacer como Santo Domingo y San Francisco. Y entonces Ignacio deja la casa, le da sus vestidos ricos a los pobres, pasa por Montserrat, va a Manresa. En Manresa está bastante tiempo, como un año creo, y haciendo oración, pasando por experiencias espirituales muy varias, escrúpulos, momentos tristes, momentos alegres, momentos de tensión interior muy fuerte. Todo eso
lo está viviendo él. Ahí lo vemos en esta última imagen de la diapositiva, orando en Manresa, en eso que después sería de alguna forma los ejercicios espirituales que él daba a otras personas, sobre todo meditar la vida de Jesucristo. Bueno, pues entonces él lleva en su experiencia todo eso. Él ha tenido, cuando llega a París, él tiene una experiencia de corte, una experiencia de guerra, incluso de batalla, experiencia de ver gobernar, todo eso lo hemos dicho. Pero también ha tenido unas experiencias fuertes de Dios. Y por esas experiencias fuertes de Dios ha dejado sus ideales de riqueza, de honores, de progresar en la corte. Él tiene una llamada de Dios y una entrega muy generosa, muy total a esa llamada de Dios. Una búsqueda de la voluntad de Dios, ¿qué quiere Dios de mí? Y para pasar por tiempos de escrúpulos, de alegría, de tristeza, de consolaciones, una consolación muy grande en Manresa, que él dice que toda su vida se acordó de aquello y fue para él una referencia, como que Dios le enseñó mucho en un momento, una iluminación muy grande, y una radicalidad también de estar dispuesto a todo por cumplir la voluntad de Dios sobre él. Y una de las cosas que él piensa es que, como ha leído la vida de Jesucristo, él quiere vivir como Jesucristo. Y vivir como Jesucristo, primero es vivir donde vivió Jesucristo. Él quiere ir a Jerusalén y quedarse en Jerusalén. Ha estado en Jerusalén, pero no ha podido quedarse allí, porque los franciscanos que llevaban aquello dicen que con los turcos y toda la situación que había, que allí no se puede quedar. Y él se vuelve. Y él quiere hacer bien, quiere hablar a otras personas, comunicar a otras personas eso que él ha vivido. Pero para eso tiene que estudiar. Entonces, con 30 y... ahora lo veremos, casi 30 años, el año 21, 30 años. Pues con 30 años él se sienta con los niños a empezar a aprender los principios del latín, las declinaciones y las conjugaciones, y aprender latín, porque sin saber latín no se podía estudiar nada en ninguna universidad. Las clases se daban en latín, los libros estaban en latín, todo se hacía así. Él dice que era buen escribano, pero el otro testimonio nos dice que sabía leer y escribir en romance, es decir, en español. Siendo vasco, él desde muy joven se había criado en Arévalo, en Castilla, y seguramente sabía también el euskera, pero él, como buen escribano, todos sus escritos y todos están más bien o en español o en latín, en todo caso. Bueno, y él quiere comunicar y ayudar a otros. Él ya lo ha probado, porque antes de llegar a París ha estado en la Universidad de Alcalá de Henares y en la Universidad de Salamanca. En los dos sitios hubo algunas personas que se acercaron a él viendo a aquel hombre santo de alguna forma, y él les hablaba de Dios y les decía todas esas experiencias por las que él había pasado en los ejercicios para que las hicieran, pero entonces lo denunciaban a la Inquisición porque había muchos alumbrados que eran como herejes y eran sospechosos, y a Ignacio le preguntó, ¿pero usted ha estudiado? No. Entonces, ¿cómo habla usted de Dios? ¿Cómo dice lo que es pecado y lo que no es pecado y lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer? Lo meten en la cárcel, en Alcalá está en la cárcel, en Salamanca está en la cárcel, pero él sigue teniendo ese deseo de ayudar, de que él sabe que su experiencia de Dios, que eso tan grande que le está pasando, es comunicable y tiene que comunicarlo y tiene un gran deseo de eso. Bueno, y llevaba a París algo de dinero, no mucho, supongo, porque después lo veremos, cuando tenían que llevar dinero de un sitio a otro para cosas, lo que llevaban no era el dinero metálico, porque en los caminos se lo robarían enseguida. Llevaban cartas para los comerciantes del otro sitio, que era como cuentas corrientes, como trabajar con la banca. Entonces Ignacio llevaba algún dinero y lo dio a un compañero porque se lo guardase. Y como buen estudiante, el compañero se lo gastó.
Y entonces Ignacio llegó a París y se encontró pues con que no tenía dinero, tuvo que vivir en el hospital de los pobres, pero desde el hospital al sitio donde daban las clases había mucha distancia, no abrían muy temprano y llegaba tarde a las clases y tenía que andar pidiendo limosna para poder vivir, y él se dio cuenta de que así no se podía estudiar. Claro. Entonces esto es interesante, la financiación de los estudios, cómo maneja un estudiante los dineros. Ignacio tenía una señora en Barcelona, que una de ellas lo había tenido en su casa, alojado durante bastante tiempo. Esta señora fue a Manresa a buscarlo y a decirle que se viniera a su casa a Barcelona, que tenía allí una habitación donde estaba el hijo de esta señora. Yo lo pongo usted en la habitación con mi hijo y usted está en mi casa. Bueno, lo admiraba mucho. Esta señora de Barcelona le mandaban dinero, y con el dinero que le mandaban él tendría bastante para estudiar, quitando ese primer año en que se encontró que el dinero se había gastado. Entonces, al ver él que no tenía dinero, que tenía que pedir limosna y que así no podía estudiar, un monje le sugiere que en los Países Bajos hay muchos comerciantes que tienen relación con comerciantes del País Vasco, que si va allí a pedir seguramente le darán. Y en los veranos de 1529 y de 1530, Ignacio va a los Países Bajos en verano para pedir dinero para sus estudios, pero con ese dinero le ayudó también a muchos de sus compañeros, entre ellos a Francisco Javier, a San Francisco Javier. Bueno, entonces en 1531 fue a Inglaterra, y dice que en Inglaterra sacó también muchas limosnas, trajo muchas limosnas, todo en cartas de crédito para los comerciantes de París. Y esa ayuda a los compañeros, esa ayuda a San Francisco Javier, está, por ejemplo, reflejada en una carta en que San Francisco Javier recomienda a San Ignacio. La familia de Ignacio y la familia de Javier políticamente estaban enfrentadas. Ignacio estuvo peleando en Pamplona, en Navarra. San Francisco Javier era Navarra, pero la familia de San Francisco Javier defendía a los reyes de Navarra, y Ignacio estaba por el rey de Castilla, por decirlo así muy simplemente, ¿no? Entonces había una rivalidad política. Ignacio pasaba por Javier, y Javier le da una carta para sus hermanos y le dice: tratad bien a esta persona porque a mí me ha ayudado mucho, me ha quitado de muchos peligros. Bueno, ahora hablaremos de Javier un poquito más, ¿no? Pero esta experiencia de encontrarse sin dinero y ver que sin dinero no se podía estudiar es muy importante. Vamos a ver después que tiene otra repercusión, pero cuando ya se apunta a la Compañía de Jesús, una cosa es se preguntan, bueno, y si vienen jóvenes que quieren venir a la Compañía de Jesús, tendrán que estudiar, pues les tendremos que poner dónde estudiar. ¿Y cómo van a estudiar? Ignacio dice que no tengan que andar pidiendo limosna, porque entonces no van a estudiar. Donde haya un sitio con jóvenes estudiando, hay que tener rentas para que esos jóvenes puedan estudiar y los que les dan las clases se las puedan dar. Después, cuando empiecen a predicar y empiecen esto, que vivan en la pobreza más grande del mundo. Pero mientras estudian, van a necesitar el dinero. Esto es interesante. Bueno, hago un resumen de algunas cosas curiosas de la Universidad de París. Por ejemplo, el horario. ¿Cómo era la jornada de un estudiante? A las 4 de la mañana levantarse. A las 5 clase. A las 6 misa, oficio divino y desayuno. De 8 a 10 clase. Y a las 10 repetición. Esto de la repetición es muy importante, porque los estudiantes tenían, supongo, poco papel. El papel podía ser bastante caro y difícil. Y tenían pocos libros. Casi ninguno. Los profesores tenían algunos libros. Entonces los alumnos lo que tenían eran unos repetidores que les iban repitiendo lo que les habían dicho en clase. Y iban haciendo como discusiones entre ellos, moviendo eso. Eran como unos profesores ayudantes que organizaban ese repetir para que las cosas se fueran quedando. Y por eso a las 10 repetición, a las 11 comida, parece que comían con los dedos, a las 12
otra repetición o conferencias por la tarde todavía 2 horas de clase, a las 6 de la tarde la cena, después todavía otro rato de repetición y oraciones de la noche. Bueno, algunas cosas de la universidad. La Universidad de París tenía unos 4.000 estudiantes, no está mal, y 4 facultades, o 3 facultades: medicina, derecho canónico y teología. La lengua era el latín, y en los colegios, que eran como colegios mayores, pero también se daban clases allí, en los colegios se estaba castigado en hablar en otras lenguas que no fuese el latín. Había unos regentes que eran esos profesores ayudantes, y los alumnos les tenían que pagar, y les pagaban una vez al año con unas monedas que metían en un limón, y ese limón se lo daban un día, hacían una comida solemne y los alumnos le llevaban al profesor ayudante su limón con unas monedas dentro. Los martes y jueves por la tarde tenían deporte. Esos deportes eran esgrima, jabalina, tiro, levantar peso, carrera, tenis, frontón. Los sábados repeticiones y disputas. Y los domingos por la mañana también disputas. Esto vamos a ver que es importante, porque Ignacio tiene un problema pronto, porque empieza a llevarse a algunos compañeros a la iglesia de los Cartujos los domingos por la mañana, para que no solo oyeran misa, sino comulgasen. Entonces la comunión era lo más un día por semana. Y Ignacio empieza a llevarse a algunos compañeros, y eso le va a traer problemas, llevarse los domingos por la mañana, porque esos compañeros ya faltaban a estas clases, a estas repeticiones, ¿no? No toda la vida era edificante, también había algo de vida golfa, de alumnos y de algunos profesores, y casos de sífilis, y bueno, de todo. Ignacio estuvo en este colegio, el Colegio de Montequí, el primer año, pero todo esto estaba muy lejos del hospital de los pobres, no había temprano, y al año siguiente él pasa al Colegio de Santa Bárbara. A ver, yo he hecho aquí este esquema porque me interesa un poco ver cómo va Ignacio en los estudios y en la vida, y cómo van algunos de sus amigos. Los que vamos a ver que forman el grupo más fuerte son primero 7, pero de ellos yo me voy a fijar en 2, que son San Francisco Javier y Fabro, San Pedro Fabro. Ignacio llega a París en 1528 con 37 años, y Javier y Fabro tienen 22 años y llevan ya 3 años en París. Es decir, en los estudios van por delante de él, bastante delante de él. Y Ignacio va a Santa Bárbara, que era el colegio mayor en el que estaban los otros 2. Y parece que están incluso en la misma habitación, compartiendo habitación. Compartir habitación es lo que hacían los estudiantes pobres, no tenían que pagar menos, claro. Entonces, hay un escrito de Pedro Fabro en que cuenta de esta época y dice: por providencia de Dios me tocó darle clase a Ignacio, ayudarle, porque Ignacio sabía hasta poco latín. Los primeros meses los pasa repasando latín. Y Fabro, que ya iba adelante en los estudios y que era muy inteligente, pues lo ayuda. Me tocó darle clase y así comencé a tratarle en lo exterior y después también interiormente. Fabro tenía escrúpulos y muchas dudas de cómo comportarse con Dios y con los demás. Había sido pastor de pequeño, en una zona de Saboya, bueno, y él dice: comencé a tratarlo en lo exterior y después también interiormente. Teníamos vivienda y habitación común, y asimismo mesa y bolsa. Bolsa común, eso es importante. Era mi director en cosas del espíritu, proporcionándome el modo de progresar en el conocimiento de la divina voluntad y de la mía propia. Entonces, Ignacio va ayudando a sus compañeros que intelectualmente, diríamos, y en la carrera están muy por encima de él, pero ya entonces lo admiran, ¿no? Javier, en el año 29, muere su madre. Eso es importante porque se queda sin dinero. Y Ignacio lo ayuda mucho. Pero Javier no es muy amigo de las cosas que Ignacio está queriendo hacer.
él tiene otros proyectos de vida, hasta se mete con Ignacio, ironiza con él, parece. En cambio, Pablo tiene escrúpulos y con Ignacio se ayudan, ¿no? Y en 1530 estos dos obtienen ya su primer título, el título de maestro en artes. Maestro en artes les permitía enseñar en cualquier universidad del mundo, pero por lo pronto en París se quedan. Maestro en artes significa que han estudiado filosofía, y si quieren seguir una carrera sacerdotal o religiosa tienen que empezar a estudiar teología. Pero ya, por ejemplo, Javier empieza a actuar de regente, de profesor ayudante, porque eso también le da unos ingresos para poder desenvolverse y poder vivir. Entonces, ¿qué les diría Ignacio a estas personas? Pues yo me figuro que les diría algo así. Lo primero, Ignacio les cuenta su experiencia. A mí Dios me ha dicho algo de lo que quiere de mí, lo que Dios quiere de mí. Y yo puedo ayudarte a que tú averigües lo que Dios quiere de ti. Pero yo no te voy a decir lo que Dios quiere de ti, porque lo que Dios quiere de ti no será lo mismo que lo que Dios quiere de mí. Entonces yo te puedo ayudar a que tú descubras lo que Dios quiere de ti. Ese es el proceso. Y todo eso repitiendo su experiencia de Manresa, donde el centro es Jesucristo, son los evangelios. Y él ya en Manresa ya está pensando en ir a Jerusalén. Y él sigue hablando a sus amigos de esa idea de ir a Jerusalén. Pero Ignacio no empieza dándole los ejercicios a todo el mundo. Con Pablo y con Javier, que están tan cerca. Ignacio llega a París en 1528 y les da los ejercicios en 1534. Es decir, están 6 años en que Ignacio tiene un influjo sobre ellos, pero no les ha dado los ejercicios espirituales. En cambio, a otras personas, como vamos a ver, sí que les da los ejercicios espirituales. Y Ignacio da también otras cosas, el examen, modo de tolerar, consolación y desolación. Hay un testimonio muy interesante en Alcalá de Henares, el tiempo que Ignacio estuvo en Alcalá de Henares. Yo decía antes que empezó ya a hablar con algunas personas y que la Inquisición le paró los pies y lo metió en la cárcel y todo eso. Pues hay documentos de ese proceso de la Inquisición. Y una señora que se llama María de la Flor, en ese proceso dice lo siguiente, que ella le pidió a Íñigo que le mostrase el servicio de Dios. Íñigo le dijo que le tenía que hablar durante un mes todo seguido, durante un mes arreo, y que en este mes había de comulgar de 8 en 8 días, y que la primera vez estaría muy alegre y no sabría de dónde le venía esa alegría, y otra semana estaría muy triste, pero que él esperaba en Dios, que había de sentir en ello mucho provecho. Entonces, este es un testimonio muy interesante y poco conocido, porque yo le he preguntado a una persona ¿dónde está eso de San Ignacio? Yo lo había leído en una cosita y me he tenido que... Finalmente hace unos días me he acordado de dónde estaba y lo he encontrado, y después buscando ya los documentos de San Ignacio, que están todos publicados, me he encontrado todo el documento, ¿no? Esta señora dice que no solo San Ignacio le daba eso, que también le enseñaba el examen de conciencia, le enseñaba a discernir las reglas de discreción de espíritu, el buen espíritu, el mal espíritu, de todo eso. Pues estas cosas creo yo que eran las que Ignacio le comentaba a amigos, a personas de París. Y a algunos de estos amigos, Ignacio, que había tenido conflictos anteriores en la calle de Salamanca, pues a 3 personas les da ejercicio. Y esas 3 personas dejan el colegio donde vivían, se van a vivir pobremente al hospital de los pobres y faltan a las clases del domingo, no eran clases, a los ejercicios, las disputas del domingo, porque están con Ignacio en eso. Entonces, el director del colegio mayor, se enfada muchísimo y decide darle un castigo a Ignacio. El castigo era lo que llamaban una sala. Una sala es que al estudiante lo cogían
tocaban la campana y venían todos los profesores con balas y azotaban al alumno. Una malicia. Bueno, entonces Ignacio se entera de eso, alguien se lo dice, y él se va a ver al director, al rector, y le dice: mire usted, yo estoy muy dispuesto a que me peguen todo lo que me tengan que pegar, pero si por ir la gente a comulgar los domingos me van a pegar una paliza, nadie va a querer venir a comulgar los domingos. ¿Eso es lo que usted quiere? Y el rector, que era una persona piadosa y buena, se ve ante aquel hombre humilde, se queda desconcertado, y cuando baja, porque ya habían tocado la campana, y baja y están todos los profesores con las varas y tal, el rector se arrodilla delante de Ignacio y le pide perdón por haber decidido el castigo de la sala. Esto es algo un poco único, pero hace ver cómo ya Ignacio tenía influjo en personas, incluso personas que cambiaban la vida por la experiencia de haber estado con Ignacio. Hay otro episodio, que es que había alguien, en alguno de sus conocidos, que parece que iba a amores deshonestos de una mujer, pues yo que sé, iría a casa de prostitución, no tenía ni una amiga, lo que fuera. Ignacio se ve que había querido decirle algo y no hacía mucha mella. Entonces se mete en una corriente de agua fría, en una fuente de agua fría, y le dice, cuando pasa el otro, le dice: tú vete a pecar, que aquí se queda Ignacio haciendo penitencia por ti. Bueno, a mí este episodio, y el otro se volvió para atrás. Este episodio me hace ver algo de lo que yo decía antes, la radicalidad de Ignacio. Cuando ve que algo no está bien, hay que hacer lo que sea por remediarlo. Y ahí cualquier sacrificio, cualquier penitencia, hay que llegar hasta los extremos que haya que llegar. Pero cuando son las cosas de Dios, no se puede quedar nadie a medias. Así lo ve. Este es un cuadro que tenemos aquí, en nuestra comunidad. Estaba en Sevilla y este año, cuando hemos cerrado la casa de Sevilla, he venido aquí. Está San Ignacio abriendo el pecho, mostrando el corazón. Pero aquí abajo hay una parte que no se ve, pero que intento mostraros con más detalle. Tampoco se ve mucho porque en el cuadro está todo muy cubierto de barniz y pero esta es la mejor foto que me ha podido sacar Antonio, a quien se lo agradezco mucho. Está San Ignacio jugando al billar. Bueno, la historia es esta. Parece que había un doctor que, yo creo que no era el billar, lo que dice Rivadeneira era un juego con bolas. Y que en ese juego con bolas, que no sé cómo era o qué era, pues el doctor estaba empeñado en que Ignacio tenía que jugar con él aquello. Ignacio le decía que no, ¿para qué? Y fue tan pesado que un día le dice Ignacio: vamos a jugar, pero de verdad. El que gane le va a decir al otro durante 30 días lo que tiene que hacer. El otro dice: vale. Pues juegan y ganó Ignacio. Y entonces durante 30 días le dio los ejercicios espirituales. Y el otro cambió su vida. Dice aquí Rivadeneira, dice, en fin, perdió el doctor y quedó ganado, porque a ruegos de nuestro padre dio de mano a todos los otros cuidados y se recogió por 30 días, hizo los ejercicios espirituales con tan grande aprovechamiento y mudanza de su vida que fue de gran admiración para todos el ver el modo que Dios nuestro Señor había tomado para ganarle y traerle a aquel estado, comenzando de burlas y haciendo que las burlas parasen en veras. Bueno, pues esto es otra anécdota de esa época. Francisco Javier. Pues Francisco Javier decía Ignacio que es la masa más dura que le había tocado amasar, porque no querían saber nada. Hay dos de los compañeros de Ignacio, lo habían conocido, habían oído hablar de él en Alcalá y habían venido a Madrid porque querían conocer a Ignacio. Habían venido a París a estudiar porque querían conocer a Ignacio y estar con él.
y Javier se mofaba de ellos, se reía, y lo que quería él, bueno, aquí lo pintan como con un traje noble casi, y bueno, Javier ya era maestro, daba clase, y Ignacio estaba detrás de él. ¿De qué aprovecha uno ganar todo el mundo que se pierde solo? Y llega un momento en que Javier dice, este dibujo está tomado de un libro de Schulhammer, que es un historiador que ha escrito 4 tomos así de gordos sobre San Francisco Javier, y explica muchas cosas, por ejemplo, que los dos están vestidos como con sotana, porque San Francisco Javier era clérigo de alguna forma de Navarra, tiene coronilla de clérigo, tiene los libros que están ahí, que son los libros que tenía un maestro, que sería alguno de Santo Tomás, las predicciones de las súmulas de Pedro Lombardo, algunos de Avicena. Bueno, y hay una cosa importante ahí, que es, no sé, un quinqué, porque los maestros tenían muy ocupado el día, y como tenían que estudiar, los del día siguiente tenían que estudiar de noche. Bueno, pues con Javier, cuando Javier se rinde, esto ya lo hemos visto, lo que hay ahí que no se ve porque ya lo hemos visto. Pero con ellos, Ignacio sigue sus estudios, ellos lo siguen, de modo que Ignacio llegó el año 28, París, 1528, ellos se licenciaron el año 30, Ignacio se licencia el año 33. Y entonces es cuando empieza los estudios de teología. Y ya entonces es cuando empieza a reunirse un grupo de aquellos que eran amigos de Ignacio. Ignacio como que los trataba uno a uno, seguramente se conocían, pero cada uno iba por su cuenta. Allí no había una... Ignacio era buen conversador, muy perspicaz, sabía comunicar y comunicaba aquello de seguir a Cristo en pobreza y humildad, y lo de Jerusalén también lo iba diciendo. Quiere que cada uno descubra su llamada de Dios, e incluso profesores de la universidad venían a él y les ayudaba, y les daba ejercicio. Había uno que le decía, pero si usted me está enseñando a mí, si yo soy doctor, usted también debería ser doctor. Bueno, pues yo soy estudiante del tercero, ¿no? Vamos a hacer. Y él enseñaría eso, la oración, el examen, contemplar la vida de Cristo. Y al final se forma hay 7 a los que Ignacio termina dándoles ejercicios en ese año 1534. San Francisco Javier es el último al que le da ejercicio, pero ya estaba también metido en todo esto. Y él respeta mucho la libertad, que cada uno vea delante de Dios lo que tiene que hacer, y cada uno va haciendo ejercicios, pero sin hablar con los demás. Y todos cuando terminan vienen a decirle a Ignacio, yo quiero seguir a Jesucristo, yo quiero ir a vivir en Jerusalén. Y cuando se enteran de que unos y otros han ido diciendo lo mismo, tienen una alegría enorme, y es entonces cuando empiezan, digamos, a formar ese grupo con la idea de ver cómo unirse y cómo ir de alguna forma a Jerusalén. Y ahí hacen una primera deliberación para ver qué van a hacer. Nadie manda, sino todos están allí deliberando. Fabro ya se ha ordenado sacerdote, es decir, hay un sacerdote, pero todos son seglares, son un grupo de 7 amigos universitarios que se reúnen y deciden cosas, ¿no? Pero deciden las cosas haciendo oración sobre ellas y reflexionando mucho. Toman su acuerdo de vivir en pobreza, vivir de limosna, ir a Jerusalén, ayudar a fieles e infieles, pero ya deciden una cosa, que ellos van a vivir en pobreza, pero mientras estén en los estudios no. De modo que la experiencia de Ignacio para eso les va a servir. ¿Y qué vamos a hacer? Porque si vamos a Jerusalén, ¿qué vamos a hacer allí? Pues unos piensan que pueden quedarse allí en Jerusalén,
Otros creen que eso va a ser muy difícil. Y entonces toman un acuerdo, que cuando estén en Jerusalén lo van a decidir, pero que lo que decidan será una decisión del grupo y que todos los del grupo lo van a seguir. Es decir, ya la idea del grupo empieza a ser importante. Bueno, pero no piensan en hacer la compañía de Jesús ni nada de eso. En el día de la Asunción de la Virgen de 1534 hacen unos votos en Montmartre y se comprometen a eso. Son unos sacerdotes, Pedro Fabro, se comprometen a la pobreza después de los estudios y castidad, peregrinar a Tierra Santa. Ahí están más o menos representados los 7 y después pasa una cosa, que Ignacio se pone enfermo. Y entonces, entre todos, consiguen algo de dinero, le compran un caballito, un burro, yo no sé muy bien porque a veces hablan, o era un caballo no muy grande o era un burro. Más bien pienso que es un burro. Para que se vuelva a su tierra y se cure allí en Loyola. Y tiene que hacerlo. Esto es muy interesante, porque durante 2 años más ellos se van a quedar en París sin Ignacio, pero el grupo va a seguir. Y cada año, el día 15 de agosto, que es el día que habían hecho, cada año renuevan juntos sus promesas. Y hay 3 personas más que se unen al grupo. Entonces, ellos se comprometen a todo eso. Después pasan muchas cosas, pero el compromiso que tenían era de ir a Jerusalén, y si no podían ir a Jerusalén, ir a Roma y ponerse a las órdenes del Papa para que el Papa los enviase donde ellos quisieran. Bueno, el padre Rupe tiene un comentario sobre todo esto, dice, ¿qué se les había perdido en Jerusalén? Bueno, pues su idea de Jesucristo, dónde estuvo Jesucristo, cómo estuvo Jesucristo. ¿Y por qué no del Papa? Pues porque el Papa es el que representa a Jesucristo. Y también porque todo el movimiento protestante, del que no he hablado, pero que en la Universidad de París fue tremendo, porque avanzó mucho, pero también llega un momento en que el rey les para los pies y la Inquisición quema varios de ellos en la hoguera y hay 200 detenidos en un momento y, bueno, cosas terribles. Pero todo el movimiento protestante, que tenía también muchas intuiciones bonitas y buenas sobre cómo leer los evangelios de una forma que no fuera tan escolástica, tan rígida, pero no tenían respeto ninguno a nada de la Iglesia. Era una crítica feroz, demoledora, cruel. Ignacio seguramente eso le provocó en él una reacción contraria, una reacción de unión con el Papa. Los papas no eran muy edificantes tampoco, había de todo, hubo de todo, pero para él esa unión con el Papa es esencial si él quiere estar cerca de Jesucristo. Y como no pueden ir a Jerusalén, porque el turco está dominando todo el Mediterráneo, y el turco está en las puertas de Viena, y el rey de Francia está aliado con el turco porque el rey de Francia está contra el rey de España, porque el rey de España había tenido prisionero al rey de Francia. Bueno, líos. Entonces no pueden ir a Jerusalén. Y entonces en Roma empieza otro proceso de decir, ¿qué hacemos? Porque el Papa llega un momento en que dice, pues muy bien, que yo puedo mandar, pues, 2 que vayan a Siena, que los necesito aquí para una cosa. Entonces ellos en Roma se reúnen y dicen, bueno, vamos a pensar un momento, porque si no vamos a Jerusalén, si el Papa manda 2 a Siena, y otros 2 a Milán, y otros 2 a Sicilia, ¿vamos a seguir unidos de alguna forma? ¿O ya es que cumplimos lo que hemos prometido, que es donde nos manda el Papa, y adiós muy bueno, no nos hemos conocido? Y empiezan a deliberar sobre eso. Y lo que deciden enseguida, muy rápidamente, es que no se pueden dispersar.
tienen que vivir en pobreza, tienen que vivir en obediencia al Papa, pero no se pueden dispersar. Todo eso lo hacen en un proceso de discernimiento, trabajando durante el día en predicaciones y ministerios por las iglesias de Roma y reuniéndose por las noches para ver cada uno qué ha ido viendo en la oración y todo eso. Y es muy bonita la frase con la que deciden que no se deben dispersar. No deberíamos romper la unión y congregación hecha por Dios, sino más bien confirmarla y asegurarla cada día más. Es decir, la unión que hay entre ellos, la unión que hay entre nosotros, es algo de Dios. Y nosotros somos responsables de mantenerla. Asegurarla cada día más, agrupándonos en un cuerpo y teniendo cuidado y comprensión unos de otros para mayor fruto de las almas. Y entonces se preguntan, bueno, ¿y ponemos voto de obediencia o no lo ponemos? Y ahí les cuesta mucho decidir. Ahí se atascan, están muchos días, ni para adelante ni para atrás, y entonces deciden aplicar las normas que Ignacio pone en los ejercicios cuando hay que decidir algo difícil. Lo primero, mucha oración y buscar dónde Dios nos da alegría. Lo primero que habíamos dicho cuando Ignacio pensaba en la dama de la corte y pensaba en seguir, decía, sentía una alegría. Bueno, pues a ver, ¿dónde nos pone Dios la alegría? ¿En tener el voto de obediencia o en no tenerlo? Lo segundo, mientras hablamos, mientras hacemos esto, cada uno que rece, pero vamos a no hablar unos con otros, para no influir. A ver qué nos dice Dios a cada uno, y después lo ponemos en común. Y otra idea, hacerlo como si no fuera para nosotros. Es decir, si a nosotros nos viniera un grupo de 7 amigos, de 10 amigos, y nos dijera, tenemos que seguir juntos, tenemos que tener voto de obediencia, no, ¿tú qué les dirías? Sacando el tema de ti mismo y de tu grupo. Pues en esto deliberaron casi 3 meses. Esto es importante porque ahora que estamos hablando de la sinodalidad, del discernimiento, todo eso, bueno, a cualquier cosa se le llama discernimiento. Había un dicho entre los estudiantes, cuando muchos estudiantes vivían en pensiones con una patrona que a veces, y decían ellos, a cualquier cosa llaman chocolate las patronas. Bueno, pues a cualquier cosa llamamos discernimiento algunas veces, porque esto sí que fue un discernimiento, de estar 3 meses orando, confiriendo, y deciden que sí. Y ahí es donde se funda la Compañía de Jesús. Por eso digo que este grupo es el fundador de la Compañía de Jesús. No fue Ignacio, fue el grupo. Y hay una frase que pongo ahí y que la trae el padre Rupe en un escrito sobre la inspiración trinitaria del carisma ignaciano, y acabo, que dice que la génesis, el origen de la Compañía de Jesús, es la reproducción corporativa del proceso espiritual de Ignacio. Es decir, Ignacio tuvo un proceso que fue su conversión en Loyola, su experiencia espiritual en Manresa, su experiencia de ir y venir a Jerusalén. En todo eso hubo, pues, agitación, movimiento interior. Pues este grupo ha ido haciendo lo mismo. Han ido buscando la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Poniéndose en indiferencia y en disponibilidad para que Dios nos diga lo que quiere. Respondiendo con generosidad y con entrega grande a las llamadas de Dios. Y este grupo es el que después, bueno, pues Francisco Javier va a ir a la India y otros van a ir al Concilio de Trento y otros, bueno, aquí nace la Compañía de Jesús. Para mí, la lección de esto es lo que puede hacer un grupo de 7 estudiantes, que no eran sacerdotes, un grupo entregado a Dios, un grupo abierto a oír la voz de Dios, un grupo en el que hay alguien que les enseña un camino, el camino por el que pueden averiguar lo que Dios quiere de ellos. Cuando el grupo decide en obediencia, tienen que elegir quién, y todos dicen Ignacio.
Y cuando dicen por qué, porque algunos en el voto lo explican, lo tengo ahí, pero voy a leer solo uno, lo que dijo San Francisco Javier. El superior tiene que ser don Ignacio, el cual pues nos juntó a todos con no pocos trabajos. No sin ellos nos habrá mejor conservar, gobernar y aumentar de bien en mejor por estar más al cabo de cada uno de nosotros. Otro dice, porque fue el que nos amamantó en los principios de nuestra vida. No me entretengo más, pero este es el origen de la Compañía de Jesús. Así empezó la Compañía de Jesús y por eso digo que este grupo es el fundador realmente de la Compañía de Jesús.